Es un gusto poderles saludar, queridos amigos. En estos momentos le damos la bienvenida a usted al programa Escudriñando las Escrituras, en el cual semana tras semana nosotros nos dedicamos a estudiar la cartilla de escuela sabática y profundizar con respecto a este maravilloso estudio que nos une a todos a través del mundo en diferentes idiomas, en diferentes maneras también, en diferentes iglesias, y así unirnos en una misma esperanza. En estos momentos estoy dando la bienvenida a nuestro hermano y amigo que se encuentra con nosotros, Byron Taay. Gracias por estar en este comentario, así que también pues vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos. Un gusto poder acompañarte, Omar, y saludos cordiales a toda la audiencia, quienes en esta hora se suman para poder juntos estudiar las Sagradas Escrituras a través de esta maravillosa guía que es la cartilla de la escuela sabática. Así que para nosotros es un privilegio poder acompañarles. Sabemos de que estos pequeños aportes que damos, eso también lo puede motivar a usted para que se impulse y pueda dirigirse mediante la guianza del Espíritu Santo a través de las profundidades de la Biblia y pueda usted en esta semana comprender el amor de Dios a través de la cuarta lección. Así es. Así que vamos a dar lectura a nuestro versículo de memoria. Nuestra cuarta lección nos dice la esperanza del Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos en su capítulo 11, versículo 17 al 19 nos dice: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pasando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Vamos a empezar con una oración, por favor, Byron, el tiempo es para ti. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre, en esta hora muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu trono celestial. Rogamos la presencia bendita de nuestro Dios Espíritu Santo para que pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones y plasmar como un sello sobre nuestro corazón las palabras de esperanza en este momento. Por favor, Espíritu Santo, danos sabiduría y también infunde aliento y esperanza al corazón de toda la audiencia en este momento. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces damos inicio a lo que nos dice, hablando de la introducción, ¿verdad? La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta solamente en las ideologías griegas o de las ideologías, por ejemplo, egipcias, y nosotros vemos con respecto a ello, los egipcios que creían mucho en la inmortalidad. Exacto. Que luego de que la persona, el rey, aquel gran emperador muriera, entonces salía el alma y iba a algún lugar y revivía y era inmortal realmente. Con respecto a ello vamos a dar una pequeña introducción al respecto también de nuestro título, la esperanza del Antiguo Testamento, hablando de la resurrección. Muy bien, esto es interesante, Omar, porque resaltaste algo que la semana pasada también fue planteado y es bueno tenerlo claro. La realidad de las civilizaciones antiguas manejaban la ideología de que cuando una persona moría, pues de esa persona salía otro ser externo, un ser espiritual que vagaba por cualquier lado, o ya sea que vaya uno a un lugar del paraíso, o ya sea por ser malo vaya al infierno, o en una transición de estar en el limbo. Cuando contemplamos a la luz de la palabra del Señor, nosotros tenemos que centrarnos. El engaño es letal. Hablemos de este aspecto, porque detrás de esas corrientes donde se habla acerca de la inmortalidad del alma, encontramos al artífice por excelencia. Lo podemos catalogar de esa manera porque exacto, a medio mundo, más de 6,000, casi los 6,000 años hasta la actualidad, ha llenado de una mentira y una falsedad, y gran parte del mundo le cree. Satanás dijo desde un principio a nuestros primeros padres: no moriréis, cuando la aseveración de Dios es: el día que desobedezcan y coman del fruto van a morir. Pero aún Satanás, para poder contrarrestar los dichos de Dios, pues hace de Dios un mentiroso y dice: no van a morir, al contrario. Cuando el ser humano se contempló en peligro, en problemas, el ser humano ahora ya tenía el detalle de que tendría que enfrentar la muerte. Ahora Satanás quedaba al descubierto, pero nuevamente viene con
esa astucia, si pudo, imagínate, pudo seducir la mente de ángeles en el cielo. En esta tierra ya a una generación caída en el pecado, ahora les vende la idea de que no pasa nada. Estas son las cosas que Dios no quería que ustedes supiesen. Que cuando uno muere, o sea, no pasa nada. Ustedes, el cuerpo físico va a la tierra, mientras el otro ser sale para algo mejor. Muchas civilizaciones la tomaron en la antigüedad, pero tome nota de esto. Son civilizaciones que no creían en Dios. O bien creían en un Dios, pero eran politeístas. Adoraban a muchos dioses, pero no le daban atención al verdadero Dios. Tenían dioses de plata, de piedra, de madera y tantas cosas. Entonces, contemplamos, esto lo estamos dando de forma introductoria para que tengamos nosotros realmente la claridad de esto. Entonces, ¿a dónde vamos? A la luz de la Biblia. Mira, Omar, esta situación de aquel maestro maligno, quien sembró esas semillas incorrectas desde hace mucho tiempo, hoy en la actualidad se cree todavía eso. Y lamentablemente, mira, Omar, hoy grandes, supuestamente guías espirituales en la televisión, leen el tarot, muchos predicen la suerte, predicen el futuro y te hablan de tantas cosas. Pero para que el pueblo de Dios no sea engañado, Omar, hablemos de esa palabra, porque a raíz que vamos acercándonos al fin del tiempo, Cristo ya está por volver, este engaño satánico va a hacerse aún más fuerte y va a proliferar en la tierra. Van a haber apariciones de espíritus que aparentemente son seres queridos, pero son demonios disfrazados, como lo vimos la semana pasada. Entonces, pero cuando vamos a la Biblia, Omar, yo creo que ninguno de los hijos de Dios en este momento tiene que tener dudas. ¿Quiénes son esos espíritus que aparecen? Pero ahora, la realidad de la palabra, ¿qué nos dice la Biblia? Ok, en el Antiguo Testamento contemplamos a un Abraham, pero no solo es Abraham, contemplamos a Isaac, no solo a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a los profetas. Ellos, ninguno de ellos, Omar, habló acerca del aspecto que el ser humano al morir va a una mejor vida, el alma sale. Nunca se dirigieron en ese aspecto. Al contrario, ellos tenían una esperanza bendita. Y eso es lo que nos manifiesta Abraham en la introducción de la lección. Él, cuando se le pidió al hijo para ser sacrificado, el dolor del corazón, él no quería perder a su hijo. Pero según el libro de Hebreos 11, 17 y el 19, el cual se leyó, Abraham tenía la certeza de que ese muchacho moriría, el aliento de vida, volvería a Dios según Eclesiastés. Pero este ser humano, este hombre de fe, creía en que Dios resucitaría a su hijo. ¡Qué increíble! En el Antiguo Testamento contemplamos también la cuestión de la resurrección. No es solo hasta en el Nuevo Testamento, donde en 1 Tesalonicenses 4 menciona acerca de la resurrección. No, en el Antiguo Testamento también se hablaba acerca de la resurrección de los que mueren en Cristo. Por eso esta semana, Omar, tenemos que tener claro, aunque para la ciencia esto sea imposible. Porque la ciencia viene en este aspecto y dice, ¿cómo? Pero eso es ilógico también, como un pedazo de terrón ahora, un pedazo de tierra ahí, vuelva a ser carne, huesos, tejidos. Esto es ilógico. Puede ser ilógico para nuestra mente muy finita caída en pecado. Pero, Omar, lo que no debemos de perder es la vista en quién sostiene los mundos. ¿Quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó las galaxias? Para él no hay nada imposible. Así que esta semana yo creo que hay unos que van a ganar y algunos que van a perder. Los que van a ganar son los que le van a hacer caso a Dios y a su santa palabra. Y los que van a perder quizá, lamentablemente tuvieron el conocimiento, pero fueron quizá más, no sé cómo poder explicarlo, cómo poder plantearlo. Fueron más susceptibles a la voz del enemigo y a la voz de la ciencia humana y rechazaron el don bendito de Dios. Lamentablemente, entre ellos pueden haber pobres, pueden haber clase media, pueden haber ricos, pueden haber niños, adultos, o sea, todos en general, lamentablemente,
pueden perder la vida eterna por no creerle a la palabra de Dios. Así es. Y también recordando que, por ejemplo, los principios de inmortalidad del alma tiene principios específicamente en la filosofía. Más adelante el cristianismo lo adopta, especialmente aquí los griegos, ¿verdad? Platón, Aristóteles, entre otros filósofos que adoptan este principio de que el alma no muere. Pero vamos a entrar entonces a lo que nos habla el día domingo, he de ver a Dios. Y vamos a hablar en esta historia especialmente de un hombre, un gran hombre que se describe en las Sagradas Escrituras, y estamos hablando de Job. Bueno, el libro de Job nos comenta que él estaba sufriendo, ¿verdad? Él estaba sufriendo, ese es el contexto, Satanás lo había tentado y él, dentro de él, presentía que no iba a sobrevivir, yo voy a morir, pero en medio de eso he de ver a mi Redentor, ¿verdad? Es lo que él expresa con la fe y la certeza, la capacidad de creer de que en medio de su dificultad él iba a ver en el día postrero a ese Redentor, a ese Jesús que iba a volver para resucitarlo a él. Entonces, hablando de Job y de nuestro título que nos dice he de ver a Dios, ¿qué podemos comentar al respecto de ello? Y cómo Job expresa al respecto de que aunque él muera, Jesús lo resucitará. Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Por qué hablamos de este personaje interesante? Déjame decirte, Omar, de que él es colocado en el centro del conflicto cósmico. Y nosotros también estamos en el centro del conflicto cósmico. Tenemos que lidiar una batalla ardua, severa, contra el enemigo de Dios. Nuestros ojos no lo logran ver, porque el telón ha sido colocado. Pero si se quitase el velo, nos daríamos cuenta de cuán ansiosos están los demonios y Satanás mismo de destruirnos. Ok, hablamos acerca de Job. De hecho, el primer libro que se escribió no fue el Génesis, sino fue Job principalmente. Se cree que Job fue un antediluviano. Él existió antes de Abraham específicamente. Y si existió antes de Abraham, y si no era antediluviano, pues posiblemente era pues una de la descendencia de Noé. Pero sí, hablemos acerca de Job. Este hombre, cuando vamos al capítulo 1, nos dice que era un hombre íntegro, bueno, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él tenía sabiduría, porque este es el principio de la sabiduría. De hecho, él lo habla en Job 28:28. El principio de la sabiduría es temer al Señor y apartarse del mal. Increíble. Él era un hombre fiel, un hombre recto. Pero ahora contemplamos cuando el enemigo entonces va como representante de la tierra, porque el ser humano le cedió al enemigo esa facultad que Dios le dio. Ahora él se impuso como representante de la humanidad. Mira, en el cielo Dios sabía la lealtad de este hijo suyo. Pero en resumen, vayamos al punto. Dios le dijo al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? Que él hace lo justo, lo correcto y me obedece. Entonces él le dice, ¿cómo no te va a obedecer? Le has dado todo. Le has dado hasta salud, le has dado hijos, le has dado familia, cosas. Entonces le dice, pero déjame quitarle todo eso. Entonces Job en este aspecto, mira, a Job se le viene encima una calamidad. Viene una crisis terrible sobre la vida de Job. Pierde hijos, pierde bienes materiales, pierde la salud, pierde el apoyo de su esposa, el apoyo de sus amigos. O sea que Job estaba viéndoselas, como podría decirlo un buen chapín, negras. Estaba en un momento crítico y la cuestión estaba en donde la salud de Job, Omar, lo estaba llevando al colapso. Mira, Job toda enfermedad en esta vida te lleva a la muerte si no te curas. Y si no hay un antídoto contra la enfermedad, eso es seguro, tiene los días contados. Pobre Job tenía los días contados. Y aún venían los achaques encima. Muérete, maldice a Dios, porque yo creo que contigo ya no hay esperanza. Y los amigos, no, porque eres pecador y no te arrepientes. Tienes que morirte, así que o lo reconoces o te mueres. Miren, en este aspecto contemplamos a Job pasando la peor batalla de su vida. Lo que él no sabía era que Dios confiaba en él. Pero lo que él no sabía es que Satanás estaba buscando destruirlo a él. Pero lo que me sorprende es la lealtad de Job. Job ahora viene y en esta parte, Omar,
Y de hecho, querida audiencia, Job capítulo 19, versículos 25 al 27, es interesante. Job llega a un momento donde él dice, esta vida, la verdad, yo ya no la soporto. No le echo la culpa ni a Dios ni a nadie, pero la verdad hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido. Este dolor es insoportable, yo ya no aguanto esto. Ahora, voy a este aspecto. Qué bueno sería si hubiera muerto antes de nacer, pero como estoy vivo, ahora siento quizá voy a morir. Y si Dios permite que mi vida se vaya, ok, yo voy a morir. Pero lo que él resalta, esto es lo que me agrada. El verso 25 del capítulo 19 de Job al verso 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué está diciendo Job aquí? Tengo la seguridad, aunque mi cuerpo muera, yo voy a morir, ok, pero tengo la seguridad de que yo voy a ver a mi Redentor. ¿A qué se está refiriendo? Yo voy a resucitar, no lo va a ver alguien más por mí. Yo lo voy a ver, porque yo sé que tengo un Redentor, Él vive, Él es el dueño de la vida. No entiendo lo que está pasando ahorita, pero yo sé que en Él está la vida y Él me puede resucitar, yo lo veré. Interesante, entonces vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué contemplamos? Aquí hay una esperanza bendita en el patriarca Job de la resurrección de los justos. Entonces, yo en este aspecto vengo y digo, simplemente hay un pueblo de Dios que conoce las esperanzas, conoce la determinación de Dios sobre el pueblo. A pesar del pecado, hay esperanza. La muerte tiene solución porque está en Cristo. Y por eso ahí dirige y centra la esperanza Job. Entonces, yo considero que en esta mañana, yo no sé realmente cuál es la situación desesperante que usted esté pasando en este momento. No sé cuántos hermanos, hermanas, amigos, niños, adultos que realmente estén pasando un momento crítico de salud y los han desahuciado. Yo les pido de corazón, bueno, hay un momento que debemos de aceptar la realidad. Pero lo que menos debe de morir en nosotros es la esperanza de que el bendito Dios de los cielos es el dueño de la vida y Él nos puede resucitar. Si Job tenía esa esperanza, entonces ¿por qué no tenerlo nosotros que conocemos tantas historias en la Biblia? No solo son historias, son hechos verídicos y reales, Omar, que vienen para nosotros como lecciones en la actualidad. Así es, y es que la lección también hace una pregunta aquí al pie de la página y dice: ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en medio de las duras injusticias de la vida? Porque Job era un hombre justo, como ya lo veníamos mencionando. Al principio de la Biblia, del relato de Job, empieza mencionándose eso, que él era justo realmente, pero ¿acaso era justo lo que estaba sufriendo, lo que estaba padeciendo? Evidentemente no era injusto. Y la lección también nos dice: la vida no es justa. Y comprobamos esto especialmente cuando vemos que los buenos sufren y los injustos prosperan. Pero en medio de eso, en medio de las injusticias, Job viene, se levanta y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. En otras palabras, él está diciendo: Él me resucitará. Con respecto a ello, también podemos aprender lo que nos dice: he de ver a Dios. Queridos amigos y hermanos, es lo que podemos comprender también de esta parte del día domingo, de que Job tenía la certeza, la seguridad, la fe, la capacidad de creer en Dios y especialmente en su Redentor, que lo resucitaría de entre los muertos. Vamos a pasar entonces a lo que nos dice el día lunes. Vamos a seguir con nuestro estudio y nos dice del poder del Seol. Bueno, hablando aquí ya nuevamente de un salmo, el Salmo 49, en el cual se desarrolla aquí la falsa confianza de los necios, que muchas veces confían más en su riqueza, en el poder, en la fama, en los aplausos, que en Dios mismo. ¿Qué podemos comentar algo al respecto de esto, Byron? Y también analizando de que muchas veces pensamos en medio de la fama, en medio de las riquezas, en medio del dinero, de que la muerte nunca va a tocar nuestra casa, incluso nuestra propia vida, y nos creemos autosuficientes. Pero el Salmo 49 nos dice, y es como una reprensión, ¿no?, donde dice que deberíamos de tomar conciencia al respecto de ello. Bueno, viene a mi mente lo que dice Eclesiastés 9. De hecho, mejor es perro vivo que león muerto. Exacto. Ok, ¿a dónde vamos? Pues, esta situación es interesante. El Salmo 49 nos hace resaltar de que tenemos
nos autoengañamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Lamentablemente el materialismo que nos rodea y de hecho que muchas veces nos consume, el enemigo nos hace ver de que ahí está la fuente de la felicidad y es todo lo que necesitamos, y cuando tenemos plata, tenemos oro, lo tenemos todo, no nos hace falta nada y aún nos sentimos inmortales. Perdónenme para decirles esta parte, el salmista nos dice que los que confían en sus bienes, el verso 6 nos dice lo siguiente: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren, por más dinero que uno tenga, y yo sé que lo hemos comprobado hasta cierto punto, miren, la vida no se compra. Exacto. Por más millonario que sea la persona, tienes un ser querido que está colapsando en su salud en el hospital, tiene minutos de vida, por más que le entregue los millones al doctor, no puede hacer nada. Ahí está la limitante del pobre ser humano que cree que él puede hacerlo todo, que cree que con lo que tiene es autosuficiente, cuando no es así, es una vil mentira. Esa es la realidad nuestra y no nos damos cuenta hasta dónde estamos parados. Ahora, esta parte, mira, el poder del Seol, cuando llega, y yo he escuchado esa parte también, lo han mencionado, cuando llega la muerte, nadie se escapa. Niño, adulto, joven, señorita, anciano, bebé, llega la muerte toca, ahí se terminó todo. Claro, el Señor dice el poder del sepulcro, el poder del Hades. Ese poder tiene que ser destruido porque es un enemigo nuestro. A nadie le encanta esto, pero de la misma manera, escúchame, hay algo también que debemos de resaltar en este lado. Escucha lo que dice el capítulo 49 y el verso 17 del libro de Salmo. Y nos dice lo siguiente: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias es que perecen. Es una expresión dura. ¿A dónde vamos en este aspecto? Mira, mucho cuidado. No dependamos de nosotros mismos. La vida no está en nuestras manos. Número 2, la vida no se compra. Número 3, y si me dices en esta hora, es que yo no necesito de Dios y yo estoy bien así. Aquí está mi esperanza en lo que tengo, en mis posesiones, en todo lo que he alcanzado, en mis riquezas. Déjame decirte, ¿cuántos ricos no perecieron este año? ¿Cuántos van a morir hoy? ¿Van a morir mañana? Lamentablemente, ¿sabes? Lo único que tuvieron fue riqueza. No tuvieron vida. Desecharon lo que tuvieron de espacio corto de la vida que fue prestada en esta tierra y al final, ¿qué va a pasar? Serán destruidos. Ellos lamentablemente terminan su caminar y terminan este espacio bendito que Dios le dio en la nada. Entonces, vamos aquí, nadie que va al sepulcro va lleno de gloria, lo dice claro, nadie lleva casa, nadie lleva carro, nadie lleva tarjetas de banco, nada, Omar. Entonces, el poder del sepulcro, mira, Omar, lo que se quedó, y lo que pudiste aprovechar, lo pudiste aprovechar, y si no, Omar, nadie quiere morir, es la realidad. Pero, ¿sabes? El detalle es esto, y ya cerrando, voy a cerrar en esta parte, mira, muchas veces nosotros, como también en Salmo 73, hay un escritor que se llama Asaf y aporta. Asaf era un levita. Y en el Salmo 73 también él dice, por poco resbalo. ¿Qué le pasó a Asaf? Lo siguiente, es que me dio envidia y me dio nostalgia porque yo no tengo lo que tienen los malos y los ricos que prosperan. A veces nos pasa a nosotros, ¿por qué a mí, así como a Job, de golpes y hago lo bueno y no entiendo por qué no prospero? Mientras tanto, los que hacen la maldad prosperan como viento en popa y su embarcación va. Lo que nos dice el verso 15 es lo siguiente. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo, Selah. David viene y dice, ok, ya tengo claro, todos los que dependen del materialismo y dependen de las filosofías van a morir. O sea, terminó su vida.
terminó en la nada. Ahora, yo aunque no tenga nada, oiga, ya tengo claro, mi vida está en las manos del Señor y dependo de Él. Si muero, ahora también vemos a un salmista David que nos está diciendo, yo voy a resucitar, porque el Señor es la vida para mí. Entonces, Omar, siento de que para destruir el problema de la muerte, tenemos que acudir a la fuente de la vida, quien es Cristo Jesús. Así es. Dejando en la mente de usted, quisiera leer lo que nos dice el versículo 15 del Salmo 49. Pero Dios me redimirá de la sepultura y me llevará con Él. Qué maravilloso pensamiento. Así que en estos momentos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con la segunda parte de este programa. Estamos entrando ya a la segunda parte de este programa. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Recuerden muy bien dejarnos un me gusta, algún comentario al respecto del tema que estamos hablando o compartir este enlace con los demás amigos. Vamos a entrar entonces, Byron, a lo que nos dice el día martes de los abismos de la tierra. El Salmo 71. En contraste con el Salmo 49 que acabamos de leer, este salmo está anclado, es decir, la descripción que se realiza aquí está anclado, está diciendo el salmista que la fe de él lo tiene anclado prácticamente en Dios, es decir, hace un contraste entre el incrédulo, que anteriormente estábamos diciendo que no cree en Dios, que cree más en sus riquezas, en sus posiciones, en la fama. En contraste con esto, pues en este Salmo 71 vemos a un personaje que cree en Dios, que sabe que Dios lo redimirá, que Dios lo va a resucitar entre los muertos en el día postrero también. Muy bien, ahora vamos al Salmo 71. En el Salmo 71 encontramos un detalle muy interesante. Encontramos la realidad de todos los seres humanos. Si encontrábamos a alguien muy autodependiente en el día anterior y pensando que no le llega la muerte y la muerte lo sorprende en cualquier momento y pereció todo, lo perdió todo. Ahora, teniendo a alguien como en el Salmo 71, alguien creyente, pero alguien con temor. Alguien con temor que no quiere morir. Y alguien que tiene clara la realidad de la vida. La realidad de la vida que la caminata es desde el nacimiento. El ser humano llora porque el mundo lo recibe con dolor. Exacto. El niño, el bebé llora. En su caminata como niño se golpea, se cae, llora. Siendo ya un adolescente, llora. Comete errores, se lastima. En la desobediencia con sus padres recibe lecciones, llora. Siendo joven, llora. Tomando malas decisiones, arruinando su futuro, arruinando su vida, llora. Siendo ya adulto, contempla un tropiezo en su familia, contempla un fracaso económico, contempla a tantas cosas familiares que no quiere que su matrimonio colapse, llora. Cuando ahora ya vamos a la vejez, llora. Ya vivió mucho. Y de hecho, el Salmo 71, David también resalta y le dice al Señor, me has hecho ver muchos males. No, es que es la realidad en el mundo donde estamos. Es lo que respiramos cada día. Exacto. Le tenemos que hacer frente. Y ya estando en la vejez, el ser humano llora. Pero ¿cuál es el temor ya estando en la vejez? Hay momentos de arrebato. Siendo joven como locura, siendo adolescente, siendo adulto. No, yo prefiero morir y quiero morir. Que mejor que me muera mañana. Eso es mentira, porque no le gusta morir. Ya cuando llega el momento de la muerte, le huye a la muerte. Cuando ya uno es anciano, mira, le huye también a la muerte. Bueno, resaltemos esto. El verso 9 del Salmo 71, mira lo que dice. Y contempla a alguien que tiene cierta necesidad de auxilio. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan mal de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente. No me deseches en el tiempo de mi vejez. Qué temor la que tenía David. O sea, uno puede decir, hay problemas, y esto que vamos a resaltar ahorita, Omar, es muy complicado. Hay problemas en la juventud, hay problemas en la adultez, hay problemas siendo adolescentes. Pero hay un problema grave que se tienen que enfrentar los que son adultos ya viejitos. Y esto es muy delicado tomarlo. ¿Por qué David dice, no me deseches en el tiempo de la vejez? Y ahora voy a resaltar el verso 18. Escucha lo que dice. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares.
hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿A qué se refería esto? Voy a leer un pasaje y escuchen lo que viene aquí. Dice, este es el pasaje del Espíritu de Profecía y lo encontramos en el comentario bíblico adventista y nos dice lo siguiente. David rogó al Señor que no lo abandonara en la vejez. ¿Y por qué oró así? Por lo siguiente, vio que la mayoría de los ancianos que lo rodeaban no eran felices debido a que sus indeseables rasgos de carácter aumentaban con la edad. ¿Qué problema? Si por la naturaleza habían sido mezquinos y codiciosos, lo eran muchísimo más en los años de la madurez. Si habían sido celosos, irritables e impacientes, eso se tornaba peor con la vejez. Eso es complicado. Entonces, aquí tenemos algo. Él tenía temor. Puede que cuando llegue a la vejez yo me pueda perder. O sea, mira, si tenemos rasgos de carácter defectuosos ahorita y no nos sometemos al Señor para que nos moldee, Omar resalta eso. Yo no sé si tú has escuchado, hay veces que familias dicen, yo ya no soporto al abuelito, ya no soporto a la abuelita. Sí. Es que es lo que estaba contemplando David aquí. Él nos está hablando de esa situación complicada, pero me gusta de la forma en que él se dirige a Dios. Él le pide a Dios que no lo abandone en la vejez. Esto es lo que nosotros debemos de tener claro también. Pedirle al Señor, por favor, moldéame mi carácter y que en la adultez, desde la juventud. Por eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, exacto, antes que vengan los días malos. Los días malos, cuando viene la vejez, viene la enfermedad, viene todo, Omar, es queja, echarle la culpa a alguien, no tenerle sabor a la vida. Es un sinfín de pesares. Entonces, aquí vemos a un David que es consciente de la situación. Hermanos queridos, en este aspecto nosotros debemos de tener la claridad de David. Tenemos un peligro y se enfrenta en la vejez también. Entonces, nadie quiere morir ya en la vejez. Óigame, por lo mismo David mejor piensa y dice, Señor, ayúdame, no me deseches en la vejez y ojalá, siendo ya viejo, yo pueda anunciar a la posteridad tus buenas obras. Él decía, yo quiero ser un instrumento bendito en tus manos, aún pregonando tu amor, aún siendo viejo. Ok, entonces, Omar, cierro esta parte. ¿Y qué lección también podemos impulsar en este aspecto? Lo siguiente, y David tenía entonces claro, me vas a hacer ver muchos males, pero de los abismos me vas a levantar. Me gusta esa parte. David entonces nuevamente se centra y dice, ok, Señor, a pesar de tantos males, yo solo quisiera estar en tus manos hasta la vejez. Y si voy a morir, Señor, porque también esto como que se aplica, posiblemente es una representación de lo que David estaba pasando y que salir de los abismos es sacarlo de los problemas. Pero también está hablando de vida, está hablando de etapas de la vida. Entonces, si nos dirigimos a David, él dice, ahora soy consciente, voy a morir, pero quiero morir, Señor, en tus manos. Y tengo claro que si tú me vas a sacar de los abismos y lo vas a hacer, Señor, me vas a resucitar. Entonces, esa es la claridad. Mira, Omar, para el cristiano no hay pérdida, hay esperanza. Amén. Así es, y es que también quiero leer lo que nos dice el versículo 20 del libro de Salmo en su capítulo 71, que nos dice así: aunque me has hecho ver muchas angustias y males, restaurarás mi vida, me levantarás de nuevo de los abismos de la tierra. Amén. Allí ancla la fe de David, ¿verdad, Señor? Especialmente en Dios mismo. Y escucha esto, lo que dice el Espíritu de Profecía y este comentario. Con esta oración que hizo David, escucha, si todos tuvieran la actitud mental que Dios quiere que tengan, sus últimos días podrían ser los mejores y más felices de su vida. Debieran de poner sus ansiedades y preocupaciones y ocupar su tiempo en la forma más feliz que puedan, madurando bien para el cielo. Amén. Interesante. Entonces, la parte que David nos está indicando es, ok, preocuparme, pero para que mi vida esté en paz con Dios y que sea útil para Él en la vejez y que eso me ayude a estar preparado como un fruto maduro para el reino de los cielos. Amén. Qué mejor. Esa es la esperanza, ¿verdad? Especialmente creo, Byron, que de alguna u otra manera todos llegamos a esa etapa, a la vejez, como veníamos mencionando, y especialmente que tenemos miedo a la muerte, y es natural porque fuimos creados para la vida. Es natural que tengamos y despreciemos la muerte, pero aquí David, entonces encontramos a este David Señor, cuando ya sea viejo, cuando ya no tenga fuerzas, cuando los males vengan sobre mí, entonces tú restaurarás mi vida, me vas a levantar de nuevo. Veamos esa expresión tan maravillosa. Amén. Me levantarás de nuevo de los abismos de la tierra y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme
consolarme. Qué interesante expresión la de David. Por eso mismo, queridos amigos, esto pues creo que está muy puntual al mencionar que de los abismos de la tierra Dios podrá levantarnos si confiamos en Él. Amén. Vamos a pasar entonces al día miércoles, el día miércoles que nos habla especialmente sobre los muertos vivirán. Y aquí nos encontramos especialmente en el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías en su capítulo 26 y en su versículos 14 al 19, que es lo que nos refiere aquí nuestra lección. Pero sin embargo vamos a leer lo que nos dice el versículo 29. Dice así: tus muertos volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán, los que duermen en el polvo despertarán y cantarán, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra devolverá a sus muertos. Amén. Encontramos aquí entonces, con respecto a nuestro título general, la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y es que los profetas también hablaron al respecto de ello. No hablaron de un alma que salía y deambulaba por ahí, sino especialmente de la resurrección cuando Jesús venga por segunda vez. Qué esperanza para los que confían en Cristo. Exacto. A pesar de los fracasos y los golpes de la vida, aquí se resalta desde el Antiguo Testamento, en toda la Biblia vemos a los hijos de Dios contemplando a su bendito Hacedor, obrando en favor de ellos. Isaías, interesante cómo lo expresa: tus muertos vivirán, tus muertos, los que le pertenecen al Señor. Exacto. Tus muertos. Y de hecho, esta parte a mí me agrada, pero también está la contraparte. ¿Qué tan importante sea esto para mí? Mira, aquí esta parte de tus muertos vivirán. Esto echa por tierra la cuestión de que sale el alma y deambula por otras partes y le habla a sus seres queridos. Y Dios los vuelve a traer a la vida. Esto echa por tierra la mentira que Satanás ha inventado por siglos. Ahora, pero los que creen en esos aspectos y le dan la espalda a Dios, creyendo filosofías humanas y creyéndole al enemigo, también hay una sentencia, y esto sí es delicado. El verso 14, ¿qué dice? Isaías 26, 14 dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Cuando nos habla aquí, fueron al polvo, no van a resucitar en la primera resurrección, deshiciste su recuerdo. Qué locura es eso que viene alguien, aparezca mi mamá, mi papá, y me dijo de la plata, me dijo del muchacho que me gusta, de la muchacha que me gusta, no hombre, es que me dijo de aquel jefe que tuve. No, si aquí nos dice que todos sus pensamientos perecen. Concuerda con Salmos y concuerda con Eclesiastés también. Todos los pensamientos del que va a la tumba perecen. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, vamos a este aspecto de que se da una sentencia. Hermano querido, yo le digo de corazón en esta oportunidad, por favor, préstele atención a la Biblia, dele una oportunidad a Dios, y si usted le teme a la muerte, usted no va a poder comprar la vida, pero tenemos a un bendito Salvador que Él derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros lo único que deseamos es, muchos dicen, no hombre, es que los que hablan del sábado, hablan del adventismo, quieren muchos adeptos. Bonito sería tener una iglesia llena, pero nuestro anhelo es verle a usted resucitado, heredar el reino de los cielos. No tenemos otro fin. El Señor ya nos mostró su luz. Nuestro anhelo es que usted conozca la luz, conozca la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, miren, la claridad del libro de Isaías no se debate. Y si quieren algo más claro, Malaquías 4:1. Y vean, esto ya habla en el aspecto final. Miren, si es cierto que muchos dicen, no, es que unos están en el cielo, otros están en el infierno. Miren, Malaquías 4:1 dice lo siguiente. Vamos a leer con relación a los malos, una sentencia. ¿Qué dice? Viene y dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Que todos los que se dedicaron a la maldad, abrazaron el pecado, no le creyeron a Dios, no le dieron una oportunidad, pues lamentablemente, pues no es que estén en el infierno, estén en el limbo o estén en otro lado. No.
déjenme decirle, ni la reencarnación entra. El Señor, cuando venga en su segunda venida, llevará a los justos consigo, y después del milenio, según Apocalipsis, viene para destruir. Se van a resucitar en la segunda resurrección los malos, pero para ser destruidos. Exacto. Destruidos. Y nos dice aquí no quedará ni raíz ni rama, una destrucción total. También aquí, Omar, hay que tener claro, echa por tierra que existe un infierno actual y que el infierno es eterno, donde el sufrimiento es por la eternidad. No, Dios no es así. El Señor viene, le dará la paga a cada uno. Destrucción a los que le amaron, y los que no le amaron, pues hasta aquí determinó todo. Así es. También quiero leer lo que nos dice Ezequiel en su capítulo 37 y versículo 12, siempre pues llevando la secuencia y el hilo conductor que estamos hablando. Por tanto, profetiza y diles, así dice Dios el Señor: yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Encontramos esta promesa nuevamente en el libro de Ezequiel. Y como mencionábamos, y haciendo siempre enfoque a lo que nos dice, el pueblo de Dios es el que resucitará. Y este versículo nos dice: yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío. Es decir, queridos amigos, que muchas veces, y de alguna de otra manera, vamos a ver a nuestros seres queridos quizás bajar a la sepultura, al sepulcro, a la muerte. Y eso es doloroso, claro. Pero sin embargo, en medio de eso, Dios nos invita a ser parte de su pueblo, y más que eso, Él nos da la promesa de poder abrir algún día no muy lejano esos sepulcros y darnos nuevamente la vida. Por eso se expresa: yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os haré llegar a la tierra de Israel, que sin duda alguna es un símbolo de la Canaán celestial también. De hecho, la esperanza para nosotros ahora en este aspecto es maravillosa. Isaías 25:8 es especial. Yo solo le pido, la muerte, si Cristo no ha venido, la vamos a enfrentar, pero seamos leales a Él. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? En la resurrección de los justos, sea quien sea a quien hayamos perdido, ¿saben qué es lo que pasará? Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Esto es especial. Y también, ¿qué esperanza la que da 1 Corintios 15:22? Nos dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero esos todos son los que le pertenecen a Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esta es la parte maravillosa. Juan 5:28 y 29 nos dice lo siguiente: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Ok, Dios nos está dando la oportunidad a nosotros que entendamos. Dios quiere para nosotros la vida. Así como lo dijo Josué: hoy pues ponemos de testigos al cielo y a la tierra. La vida y la muerte. Escojan pues la vida, porque Dios quiere que ustedes vivan para honra y gloria del Señor. Entonces, esta es la parte maravillosa. Yo creo que para nosotros, Omar, hay esperanza. Cristo fue colocado en una tumba y Satanás dio la carcajada y dijo: lo vencí. Y si el muerto está, también todos sus seguidores y sus hijos muertos están. Pero lo que menos se imaginó es que al tercer día el Señor sale victorioso de esa tumba. Y esa es la esperanza bendita. Nosotros no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo que pasó por la muerte, pero Él es el dueño de la vida y Él derrotó a la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Momento, la muerte tiene solución, porque yo la derroté y la vencí al salir de la tumba. Así que, hermanos amados, tranquilos. Lo que quiero que dejar claro en mente es esto. Para nosotros los cristianos tenemos que tener esa convicción de Pablo. ¿Y cuál es la convicción de Pablo? Lo que nos hace falta. Para mí el vivir es Cristo. Viva porque es la voluntad del Señor y entréguele su vida. Pero si muere, aquí viene la parte, el morir es ganancia. Alguien quizá podría decir: es que no lo entiendo. ¿Y por qué le pasó a esta persona buena? ¿Por qué le pasó a mi ser querido? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Momento, Dios tiene planes y sus planes no son los nuestros, pero sus caminos son mucho mejores. Lo que necesitamos es depender de Él, porque todo tiene solución en esta tierra. Amén. Y también quiero hacer, ¿verdad?, más que todo una pregunta en el cual podemos respondernos cada uno de nosotros, que dice aquí al pie de la página de nuestra lección: imagínate si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros. ¿Qué pasaría
día, Byron, podemos pensar eso, ¿verdad? Y respondernos dentro de nosotros mismos, pero efectivamente, pues tenemos esperanza. Amén. No es así, no es que después de la muerte todo terminó y este mundo, este universo se quedará así por los siglos sempiternamente, no. Dios volverá, nuestro Señor Jesús volverá por segunda vez para resucitarnos a nosotros y vivir con Él felices. Vamos a ir en estos momentos a una pequeña pausa y ya volvemos con la tercera parte. Estamos entrando ya a la tercera parte de esta lección, de este comentario en su programa Escudriñando las Escrituras. Gracias, queridos amigos, por llevar la secuencia hasta estos momentos y le invitamos siempre a usted entonces también a tener su Biblia y su cartilla de escuela sabática si está en sus posibilidades. Vamos a pasar entonces, Byron, a lo que nos dice ya el día jueves. Los que duermen en el polvo de la tierra, ¿verdad? Y es que el libro de Daniel, ahora vamos a meditar un poco en lo que escribió Daniel, un gran profeta, en su versículo 2 del capítulo 12 del libro de Daniel. Quiero centrarme aquí en este versículo que es muy puntual y trae a nuestra mente esto. Nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Encontramos aquí esto entonces, con respecto siempre a la resurrección y a lo que sucederá con los injustos luego de la resurrección y también de la esperanza que aguarda este versículo del Antiguo Testamento. Interesante porque el capítulo 12 de Daniel, ahora a mí me llama la atención el verso 1. Exacto. Me llama la atención el verso 1 del capítulo 12. Ahora, ¿por qué? Explico lo siguiente. ¿Quién es el que ejecutará la resurrección de los que están muertos, de los que mueren en Cristo, los que mueren? Ok, nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, un título impresionante. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe. Cuando vamos al capítulo 11, encontramos que es el príncipe de los vivos, el Exacto. Príncipe. ¿Quién es este príncipe? Bueno, ¿qué sucede entonces? Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Escritos en el libro de la vida. ¿Quién es el príncipe? Ok, miren, la esperanza bendita que tenemos aquí es lo siguiente, que Cristo mismo es el príncipe Miguel. Él es el que ejecutará la resurrección de los que murieron en él. Se levantará el gran príncipe. Y entonces el verso 2 viene, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, a uno para vida y otros para confusión. Bendito sea nuestro Dios, porque si creemos en Jesús, tenemos esa oportunidad de que Él mismo nos resucite. Amén. ¿Y de qué manera procede esto? Ok, escuchen esto. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, y ahora veamos lo que nos dice el verso 16. Veamos el verso 14, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. El verso 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se levanta Miguel y viene en favor de su pueblo, y los muertos, quienes confiaron en él, resucitarán a la voz de Dios. Por lo mismo, Mateo 24 nos resalta también esto. En la segunda venida de Jesús vendrá y mandará a juntar con voz de mando y voz de trompeta a todos sus elegidos de todas las naciones. Entonces, amén. Omar, a lo que vamos es aquí, desde el Antiguo Testamento, y el propio Daniel nos hace ver de que Dios mismo, a través de nuestro bendito Dios Jesús, se hará un milagro, y los que murieron en él, Omar, hay esperanza de vida, y no solo una vida corta, vida eterna. Amén. Y es lo que nosotros anhelamos. Así es. Quiero leer algo que encontramos en el Conflicto de los Siglos, en la página 621, con respecto a ello. Nos dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley, los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y al ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Amén. Qué interesante y qué impresionante, qué maravilloso lo que encontramos entonces aquí también en el comentario de la hermana Elena de White en el conflicto de los siglos, al mencionar que realmente la muerte para los justos, para los que creen en Jesús, no es una muerte eterna, sino únicamente están durmiendo, es un sueño profundo, ¿verdad? Pero más que eso, después de ello, después de ese sueño profundo, Jesús vendrá para despertarlos de la muerte. Queridos amigos, es lo que podemos comprender. Byron, yo quisiera preguntarte también, ya para llevar a la parte práctica todo lo que hemos aprendido esto, ¿cómo podrías resumir tú la lección de esta semana y algún consejo que quisieras dejar a nuestros amigos que están viendo y escuchando este comentario? Bueno, la verdad, yo creo que para mí esto se resume en confianza plena en nuestro Dios. ¿Y esto por qué lo traigo al corazón? Bueno, no es porque yo lo esté inventando. Me gusta mucho cómo lo expresa también la sierva del Señor y nos dice algo muy especial con relación a los sucesos de la vida, a través de también los sucesos de la muerte, pero contemplar esta parte. Los hijos de Dios sabrán quién es su ayudador, sabrán en quién pueden confiar sin duda alguna. Entonces, todo lo que se nos ha planteado aquí, tantas cosas que el mundo ofrece, ¿por qué creerle tantas mentiras al enemigo? Porque el enemigo se ha disfrazado de una manera muy audaz, pero el Señor nos hace ver su luz a través de las Escrituras y es lo que se está compartiendo en este momento. Miren, yo solo resumo esto en decir, tenemos esperanza en Cristo de que los muertos en Jesús resucitarán y verán la gloria de Dios y vivirán para siempre. No así los que desechan el llamado de Dios y desechan la enseñanza, lamentablemente no resucitarán. Por eso el libro de Apocalipsis 19 dice que los que resuciten en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Mas los que no resuciten ahí, lamentablemente perecerán y quedarán en el olvido. Ahora, yo quisiera tal vez, ya cerrando con este comentario y para terminar en esta parte, Omar, mira, tal vez pareciera muy imposible para la humanidad, pero es que Dios obra. Esto es un milagro. La ciencia no lo puede describir, Omar, pero esto es un milagro. El Dios que sostiene los mundos, ¿cómo será que traerá de los que murieron del mar? Fueron tragados por algún animal, fueron incinerados. ¿Cómo los que están en la tumba y es polvo? Eso nuestra mente no lo entiende. Pero de células, de moléculas, hablemos de los elementos más diminutos como se mencionan, Omar. El Dios de la vida es interesante, Él obra un milagro que sobrepasa nuestros pensamientos. Y es lo que debemos nosotros tener claro, confiar en la palabra bendita del Señor, de que Él traerá consigo con vida a los que confiaron en Él. O sea, que de ahora en adelante, Omar, debemos de caminar con confianza en el Señor. Si los que vivieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, confiaron y tuvieron esa fe en Cristo, entonces, ¿qué nos limita a nosotros no confiar en Él? Omar, debemos de quitar las barreras que nos desvían del Señor y poder confiar en Él. Y con esto puntualizamos, Omar, si fuese real de verdad la venta del enemigo, porque lo llamo así, es una oferta del enemigo. No, hombre, es que miren, y que hay una vida en el más allá, y que está en el cielo, y son espíritus. Entonces, vendría a mi mente, ¿y por qué entonces, si la humanidad busca felicidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, si la felicidad está en el paraíso después de la muerte, ¿por qué no toda la humanidad está buscando la muerte? Deberíamos estar corriendo detrás de la muerte o matarnos porque sabemos que tenemos... Vamos a un mejor lugar. Vamos a un mejor lugar. No, hombre, es que eso es qué mentira tan aberrante la que el enemigo tiene. Y todavía nosotros, no, es que pasó en el más allá. Eso que pasó en el más allá, eso es mentira. Si lloró antes de morir, no, hubiera hecho fiesta. Hubiera hecho, no, hombre, qué contento estoy. Pero no, Omar, nos damos
cuenta de la realidad de las cosas. Pero la bendita esperanza está en Jesús, Omar. Amén. Y es que, queridos amigos, si nos damos cuenta también nuestra fragilidad humana, muchas veces nosotros despertamos. ¿Cuántas personas hoy despertaron? Tal vez dijeron un adiós en su casa, en su familia, pero ya no regresaron lastimosamente. Esa es nuestra fragilidad humana. Cierto. Estamos vivos ahorita, pero en 1 hora, en 2 horas no lo sabemos. Por eso mismo, ¿no cree usted que nuestra vida debe de estar anclado, agarrado y aferrado juntamente con Jesús? Y aunque pase lo que pase de aquí a mañana, cuando Él vuelva por segunda vez, viviremos felices con Él para siempre. Amén. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, santo es su nombre. Gracias por esta hora que nos regala en el estudio de su palabra, por el privilegio que nos brinda de conversar con usted, de entender la esperanza maravillosa que se aguarda en este santo libro, Señor. Ayúdenos a vivir conforme a su voluntad y a que cada día más seamos fieles a usted, para que pase lo que pase con nosotros en esta vida, Señor, cuando usted vuelva por segunda vez, pueda resucitarnos y estar con usted. Es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Bendiga a nuestros amigos que siguieron esta transmisión de la manera más elevada y sublime conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén y amén. Amén.